A veces, mirar al pasado puede ser doloroso. Los errores, las decisiones equivocadas, los momentos de debilidad, todo parece pesar sobre los hombros. Pero Pablo, ese gran apóstol, nos muestra algo extraordinario. Hasta las caídas más profundas pueden convertirse en oportunidades para que Dios haga algo grande. En sus cartas, él nunca negó sus errores. Reconoció que persiguió cristianos y que estuvo lejos de la verdad, pero entendió que todo tenía un propósito. Lo que parecía un fracaso no era más que la preparación para algo mucho mayor. Cuando Pablo dice, «Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí», Gálatas 2:20, nos enseña que su vida no se define por el pasado, sino por la transformación que experimentó al entregarse completamente a Dios. Esa declaración es un recordatorio poderoso de que nadie está demasiado perdido para ser alcanzado por la gracia. La pregunta no es si has cometido errores, sino si estás dispuesto a permitir que Dios use tu historia para su gloria. ¿Cuántas veces te has detenido a pensar que incluso lo que consideras un fracaso puede ser parte de un plan divino? Además, Pablo enfrentó las consecuencias de sus decisiones con una fe inquebrantable. En 2 Corintios 12:9, él declaró, «Mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Aquí hay una lección vital. Nuestras debilidades no son obstáculos para Dios, sino oportunidades para que su poder se manifieste. En lugar de ocultar sus fallos, Pablo los convirtió en testimonios vivos de la gracia divina. Esto nos invita a reflexionar. ¿Qué pasaría si en lugar de escondernos detrás de nuestras inseguridades, permitimos que Dios nos transforme a través de ellas? La vida de Pablo es un testimonio de redención, no porque él fuera perfecto, sino porque permitió que Dios tomara el control de su vida. Su historia es un recordatorio constante de que, sin importar cuán roto parezca estar algo, en las manos correctas puede ser restaurado. Y así como Pablo encontró propósito en sus errores, surge una pregunta que no podemos ignorar. ¿Qué propósito puede estar esperando ser revelado en las partes de tu vida que aún no has entregado a Dios? La persecución es una de las pruebas más difíciles que puede enfrentar la fe. En el tiempo de Pablo, el Imperio Romano declaró ilegal el cristianismo, y con ello se desató una cacería brutal contra los seguidores de Cristo. Pablo, conocido por predicar con valentía, fue capturado y encarcelado, tratado como un criminal peligroso. Pero en medio de esta oscuridad, su espíritu no se quebrantó. Las cadenas podían limitar su cuerpo, pero jamás su fe. ¿Qué es lo que sostiene a alguien cuando todo parece perdido? Esa es la gran lección que nos deja Pablo. En una de sus cartas escribió, «Estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados». 2 Corintios 4:8. Estas palabras reflejan una fuerza que no proviene de lo humano, sino de una convicción divina. Encarcelado, humillado y rechazado, Pablo no cedió al miedo ni a la desesperación. Su fe era como una roca, inamovible frente a las tormentas. ¿Qué nos dice esto a nosotros hoy? Que incluso en los momentos más oscuros, la luz de Cristo puede brillar con más intensidad si mantenemos nuestra confianza en Él. La prisión no era solo un lugar físico, era también un símbolo de cómo el mundo rechaza lo que no entiende. Pablo enfrentó el peso de saber que su mensaje desafiaba las estructuras del poder y aún así no se retractó. En lugar de callar, utilizó su encarcelamiento para escribir cartas que transformarían vidas durante generaciones. Aquí hay una verdad que resuena. Las circunstancias no definen el impacto de una vida dedicada a Dios.
Lo que importa es la disposición de ser usado incluso en medio de la adversidad. La historia de Pablo en la cárcel nos invita a reflexionar sobre la profundidad de nuestra propia fe. Él sabía que estaba luchando por algo más grande que él mismo, por una verdad que no podía ser detenida ni siquiera por las cadenas más fuertes. Y aquí surge una pregunta inevitable. ¿Qué tan firme es la fe que nos sostiene? Cuando enfrentamos oposición, ¿nos dejamos llevar por el miedo o confiamos en que Dios tiene un propósito mayor, incluso en medio del dolor? El sufrimiento muchas veces pone a prueba las convicciones más profundas. En la cárcel, Pablo enfrentaba no solo el frío de las cadenas, sino también los cuestionamientos internos y externos. ¿Cómo podía un hombre tan fiel a su Dios soportar tanta humillación y dolor? Los guardias lo miraban con desprecio, los líderes romanos lo señalaban como un enemigo, y algunos incluso se preguntaban si su fe tenía sentido. Pero Pablo, lejos de rendirse, mostró que el sufrimiento no es un obstáculo para la fe, sino una oportunidad para demostrar su poder transformador. En sus momentos más oscuros, Pablo escribió: «Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia». Filipenses 1:21. Esta declaración no solo revela la profundidad de su fe, sino también su capacidad de ver más allá de las circunstancias. No veía la prisión como el final, sino como una etapa en su misión divina. Es una lección poderosa. El sufrimiento no define el propósito de una vida, sino cómo respondemos a él. ¿Cuántas veces ante la adversidad olvidamos que nuestras pruebas pueden ser testimonios vivos del amor de Dios? La fortaleza de Pablo frente al sufrimiento no era natural, era espiritual. Él sabía que su dolor no era en vano, sino parte de un plan mayor. Este entendimiento no eliminaba su dolor físico o emocional, pero le daba sentido. Reflexionar sobre esta perspectiva nos lleva a preguntarnos: ¿estamos enfrentando nuestros propios desafíos con la misma confianza? A veces, las pruebas parecen demasiado grandes, pero Pablo nos recuerda que nunca enfrentamos nada solos, porque Cristo está presente incluso en las situaciones más difíciles. A través de su sufrimiento, Pablo se convirtió en un ejemplo de cómo la fe puede superar cualquier circunstancia. Sus cartas, llenas de esperanza, fueron escritas en medio de las cadenas, mostrando que el poder de Dios no está limitado por nuestras condiciones externas. Y así queda una reflexión inevitable. Si Pablo pudo ver propósito en su dolor, ¿qué propósito podría estar esperando ser revelado en medio de los desafíos que enfrentamos hoy? Hay verdades que trascienden el tiempo, y una de ellas es que nadie entrega su vida por algo en lo que no cree profundamente. Pablo, en medio de sus sufrimientos, afirmaba con convicción que Cristo era su razón de vivir y su esperanza en la muerte. Su sacrificio no era solo físico, sino también espiritual, un testimonio vivo de que la fe auténtica tiene un impacto que trasciende las fronteras del tiempo y las circunstancias. La pregunta que surge es clara: ¿qué mueve a una persona a entregar todo, incluso su vida, por una causa? Pablo decía: ninguno tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15:13. Su vida reflejaba esta verdad de forma radical. No se trataba solo de palabras bonitas. Cada acto suyo estaba marcado por el sacrificio, por un amor que no buscaba reconocimiento humano, sino agradar a Dios. Reflexionar sobre esto nos lleva a considerar cómo vivimos nuestra fe. ¿Estamos dispuestos a renunciar a nuestra comodidad, a nuestras seguridades, por algo más grande que nosotros mismos? El ejemplo de Pablo nos desafía a comprender que la fe no es solo un refugio en tiempos de necesidad,
sino una fuerza transformadora que impacta a quienes nos rodean. Cada sacrificio que hacía, cada carta que escribía desde la prisión, llevaba un mensaje poderoso. El amor de Cristo es más fuerte que el temor, más fuerte que la muerte misma. Es un recordatorio de que lo que hacemos en nombre de nuestra fe puede cambiar vidas, incluso cuando no lo vemos de inmediato. La historia de Pablo resuena con una fuerza especial porque demuestra que el verdadero sacrificio no es en vano. Su vida, entregada completamente a Dios, continúa inspirando a millones de personas. Y aquí surge una reflexión inevitable. Si el sacrificio de Pablo tuvo tanto impacto, ¿qué impacto podría tener nuestra fe si decidiéramos vivirla con la misma entrega y pasión? Un mundo sin amor es un lugar frío, donde reina el caos y la desesperanza. Pablo, al observar la humanidad de su tiempo, describió con crudeza las consecuencias de vivir alejados de Dios. En sus cartas hablaba de un panorama desolador: violencia, egoísmo, pobreza y una falta abrumadora de compasión. No se trataba solo de problemas sociales, sino de una enfermedad espiritual que se manifestaba en todas las áreas de la vida. Cuando el amor de Dios no está presente, la humanidad se pierde en su propia oscuridad. La Escritura dice: porque el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12. Este enfriamiento del corazón no es algo que ocurrió únicamente en los tiempos de Pablo. Lo seguimos viendo hoy. Guerras, divisiones, indiferencia hacia el sufrimiento del otro. ¿Qué más evidencia necesitamos para comprender lo que sucede cuando el amor queda desplazado? Este diagnóstico no pretende desanimarnos, sino despertar una reflexión. Cuando el mundo elige alejarse de Dios, inevitablemente se pierde la esencia de lo que significa ser humano. En este contexto, las palabras de Pablo adquieren una relevancia poderosa. Él no solo señalaba los males de su tiempo, sino que también invitaba a buscar una solución. En Romanos 12:21 escribió: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esta no es una invitación pasiva, sino un llamado a actuar. En un mundo que carece de amor, ser portadores de bondad y esperanza es un acto revolucionario. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a enfrentar la oscuridad con la luz que Dios ha puesto en nosotros? Reflexionar sobre un mundo sin amor nos lleva a una conclusión inevitable. La ausencia de compasión no es solo un problema externo, sino un reflejo de corazones alejados de Dios. Pero incluso en medio de este panorama hay esperanza. Pablo entendía que las sombras del mundo solo resaltan más la luz de Cristo. Y así queda en el aire una pregunta que no podemos ignorar. ¿Qué estamos haciendo para llevar ese amor al lugar donde más se necesita? En un mundo marcado por la frialdad y el egoísmo, el amor y la esperanza en Cristo son más necesarios que nunca. Pablo lo entendió profundamente. En sus cartas insistía en que el amor no es un simple sentimiento, sino la esencia misma de la fe cristiana. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece. 1 Corintios 13:4. Estas palabras no son solo poesía, son un recordatorio de que el amor tiene el poder de transformar incluso las realidades más duras. La esperanza, por su parte, no es una expectativa vaga, sino una certeza que se encuentra en Cristo. En medio de su sufrimiento, Pablo alentaba a los creyentes a no rendirse, porque en esperanza fuimos salvos. Romanos 8:24. Estas palabras tienen un peso enorme cuando se leen en el contexto de su vida. Él hablaba desde la cárcel, desde la adversidad, pero nunca perdió la certeza de que Dios tenía el control.
nos desafía a pensar, ¿qué tan firme es nuestra esperanza cuando las cosas no salen como queremos? El amor y la esperanza en Cristo no solo son un consuelo para el alma, también son una invitación a la acción. Pablo llamaba a los cristianos a ser la luz en un mundo en tinieblas, a reflejar el carácter de Cristo en todo lo que hacían. Amar a los demás no siempre es fácil, especialmente cuando enfrentamos rechazo o incomprensión. Pero Pablo mostró que la verdadera fe se expresa en actos concretos, en ser portadores de esperanza donde parece no haber ninguna. Pablo no se limitó a hablar del amor, lo vivió hasta las últimas consecuencias. Incluso frente a quienes lo perseguían, mostró compasión. Su vida fue un testimonio de que Cristo no se rinde con la humanidad y nosotros tampoco deberíamos rendirnos con el mundo. Esto nos lleva a una reflexión profunda. Si Cristo no perdió la esperanza en nosotros, ¿cómo podríamos nosotros perder la esperanza en lo que Él puede hacer en los demás? Cuando la vida de alguien refleja a Cristo, ese testimonio se convierte en una luz que guía a otros. Pablo, con sus acciones y palabras, se convirtió en un espejo vivo del amor y la verdad de Jesús. Un seguidor que nunca vio a Cristo personalmente dijo de Pablo, «He visto a Cristo en él». Este testimonio no surgió de una vida fácil o perfecta, sino de una fe forjada en el fuego de la adversidad. Cuando el carácter de Cristo se manifiesta en una persona, incluso quienes no creen son impactados de manera profunda. Pablo escribió, «Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo». 1 Corintios 11:1. Esta declaración podría parecer audaz, pero en realidad muestra una humildad profunda. Pablo no buscaba exaltarse a sí mismo. Su vida era una invitación a mirar más allá, hacia Cristo. Reflexionar sobre este llamado nos confronta con una pregunta importante. ¿Nuestra vida apunta hacia nosotros mismos o hacia Dios? Pablo vivió de tal manera que su ejemplo hablaba más alto que cualquier palabra, y ese es un estándar que todos podemos aspirar a alcanzar. El testimonio de Pablo no se limitó a sus enseñanzas, sino que se vio en cómo trataba a las personas, cómo enfrentaba los desafíos y cómo vivía su fe en lo cotidiano. Incluso en prisión, no permitió que el sufrimiento lo endureciera. Al contrario, mostró paciencia, bondad y amor. Es una lección poderosa para nuestras vidas. El verdadero reflejo de Cristo no se ve en momentos de comodidad, sino en cómo respondemos cuando las circunstancias son adversas. La vida de Pablo nos deja una enseñanza que no puede ser ignorada. No es necesario haber visto a Cristo en persona para hacer que otros lo vean en nosotros. Sus actos, su sacrificio y su dedicación transformaron vidas, porque no se trataba de Él, sino del poder de Cristo en Él. Y esto nos lleva a una reflexión inevitable. Si otros miraran nuestra vida hoy, verían un reflejo de Cristo o algo distinto. Vivir con la certeza de la salvación es caminar con un gozo que no se compara con nada en este mundo. Pablo lo entendía perfectamente. En sus cartas hablaba de la esperanza que le daba saber que su destino estaba asegurado en Cristo. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. 2 Corintios 5:1. Estas palabras no son solo teología, son la expresión de una confianza inquebrantable en la promesa de vida eterna que Cristo nos dio. Esa confianza no eliminaba las dificultades que enfrentaba, pero sí cambiaba la manera en que las vivía. Para Pablo, cada sufrimiento era momentáneo comparado con la gloria que lo esperaba. Su alegría no dependía de las circunstancias, sino de lo que sabía que estaba por venir. Reflexionar sobre esto nos lleva a cuestionarnos:
¿Vivimos con esa misma seguridad? Muchas veces, las preocupaciones diarias nos nublan la vista, pero Pablo nos invita a mirar más allá, a vivir con la mirada puesta en lo eterno. La certeza de la salvación no solo es una fuente de paz, sino también de propósito. Saber que la eternidad nos espera nos libera para vivir con audacia, sin miedo al fracaso o a la muerte. Pablo decía, «Para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia». Filipenses 1:21. Esta perspectiva cambia todo. Nos recuerda que no importa lo que enfrentemos aquí, porque nuestra verdadera recompensa está en el cielo. Es un llamado a vivir con valentía, sabiendo que nuestra fe tiene un final glorioso. La alegría de Pablo no era superficial ni pasajera, era una alegría anclada en la verdad eterna. Su vida nos muestra que la esperanza en la vida eterna no es solo un consuelo para el futuro, sino una fuente de fuerza para el presente. Y así surge una reflexión profunda. Si realmente creemos en la promesa de la vida eterna, ¿por qué a veces vivimos como si esta vida fuera todo lo que tenemos? La fe tiene un poder que trasciende la lógica humana. Durante su encarcelamiento, Pablo fue confrontado con preguntas que desafiaban ese poder. ¿Podría Cristo realmente sanar el cuerpo y el alma? Un médico romano y el propio emperador cuestionaron si esa fe, que parecía tan inquebrantable, tenía la capacidad de traer vida donde había enfermedad y esperanza donde había desesperación. No eran preguntas simples, eran desafíos directos al mensaje de Cristo como Salvador y Sanador. En las Escrituras encontramos relatos que confirman la respuesta de Pablo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Esta declaración no era solo teórica para él, era la base de su convicción. Pablo entendía que la fe en Cristo no era una fórmula mágica, sino una entrega total al poder y la voluntad de Dios. Esta perspectiva nos lleva a reflexionar sobre cómo enfrentamos nuestras propias dificultades. Oramos con la confianza de que Dios puede actuar o con dudas que nos paralizan. El pedido de cura no solo era una cuestión física, también era una invitación a creer en algo más grande. Pablo, a lo largo de su ministerio, mostró que la fe en Cristo no solo transforma cuerpos, sino también corazones. Incluso cuando no recibimos la respuesta que esperamos, la fe nos da la fuerza para aceptar que Dios tiene un propósito mayor. Esta confianza no es fácil de alcanzar, pero es precisamente en los momentos de mayor necesidad donde se manifiesta el verdadero poder de la fe. A lo largo de su vida, Pablo vio milagros que no dejaban lugar a dudas sobre el poder de Cristo. Desde el cojo que caminó hasta las almas que fueron restauradas, cada acto de sanidad era una muestra del amor incondicional de Dios. Y esta realidad nos lleva a una pregunta que no podemos ignorar. ¿Qué pasaría si tuviéramos la misma fe que aquellos que clamaron a Jesús por sanidad? En momentos de crisis, la fe y la ciencia pueden encontrarse de formas extraordinarias. Lucas, el médico y discípulo de Cristo, encarnó esta unión de manera ejemplar. Su conocimiento médico era profundo, pero su fe era aún mayor. En un contexto dominado por las prácticas paganas y una visión limitada de la sanidad, Lucas se enfrentó a un desafío que pondría a prueba su fe y su profesión. Salvar una vida confiando tanto en sus habilidades humanas como en el poder divino. Era más que una simple cirugía, era un acto de amor y valentía. Lucas entendía que su habilidad como médico no era suficiente sin la intervención de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí para sanar a los quebrantados de corazón.
Lucas 4:18. Esta declaración de Cristo inspiraba cada decisión que tomaba. Su trabajo no era solo curar cuerpos, sino también llevar esperanza a las almas. Este enfoque nos invita a reflexionar sobre cómo utilizamos nuestros dones y habilidades. ¿Los ponemos al servicio de los demás con un corazón lleno de fe o los limitamos a lo que creemos que es posible? La intervención de Lucas no solo salvó vidas físicas, también se convirtió en un testimonio del poder transformador de Cristo. Al enfrentarse a un sistema que negaba la fe, demostró que la ciencia y la espiritualidad no están en conflicto, sino que pueden complementarse de manera asombrosa. Su ejemplo nos muestra que no importa el campo en el que trabajemos, siempre podemos ser instrumentos de Dios para llevar sanidad y esperanza a los demás. El coraje de Lucas para actuar como médico y cristiano en un entorno hostil es un recordatorio poderoso de que la fe no se limita a los domingos o a las oraciones privadas. Es una forma de vida que guía nuestras decisiones, incluso las más difíciles. Y aquí surge una pregunta inevitable. ¿Cómo podemos, en nuestras propias vidas, unir nuestras habilidades con nuestra fe para impactar a quienes más lo necesitan? La gracia de Dios es un regalo tan inmenso que desafía nuestra comprensión. Pablo, en sus cartas, reflexionaba profundamente sobre este misterio, afirmando que no hay pecado que la gracia de Dios no pueda redimir. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. Estas palabras no son una excusa para justificar errores, sino una declaración de esperanza para quienes creen estar más allá del alcance del perdón divino. La gracia, en su esencia, es la demostración de que el amor de Dios no tiene límites. A menudo, el pecado pesa como una carga que parece imposible de soltar. Pero Pablo nos recuerda que la gracia no se basa en nuestro mérito, sino en el sacrificio de Cristo. Este regalo no solo nos limpia, sino que nos transforma. Reflexionar sobre esto nos invita a dejar de lado la culpa y a abrir el corazón a la misericordia divina. No importa cuán lejos alguien crea estar, la gracia de Dios es capaz de restaurar lo que parecía perdido. Esa gracia no solo perdona, sino que también renueva. Pablo lo vivió en carne propia, de perseguidor a predicador. Su vida es un testimonio de que nadie está tan quebrantado que Dios no pueda usarlo. Esta transformación nos muestra que el poder del Evangelio no es solo teórico, es real y tangible. La pregunta es, ¿estamos permitiendo que esa gracia opere plenamente en nuestras vidas o seguimos cargando con el peso de nuestras fallas? La sobreabundancia de la gracia de Dios no solo nos libera a nosotros, sino que también nos llama a extenderla a otros. Pablo entendió esto cuando dedicó su vida a llevar el mensaje de salvación a los gentiles. Es un recordatorio de que así como hemos sido perdonados, también estamos llamados a perdonar y a ser testigos del amor de Dios. Y aquí surge una reflexión poderosa. Si Dios nos ha dado una gracia tan inmensa, ¿cómo podemos resistirnos a compartirla con los demás? El amor cristiano no conoce límites ni condiciones, y Lucas lo demostró de manera extraordinaria al arriesgar su vida para curar a la hija del emperador. Era una situación peligrosa. Un médico cristiano enfrentando la hostilidad de un régimen que despreciaba su fe. Pero para Lucas, la vida de esa niña era más importante que cualquier temor o riesgo personal. No se trataba solo de una intervención médica, era un acto de sacrificio que reflejaba el amor incondicional de Cristo. En momentos como ese, las palabras de Jesús resuenan con fuerza.
Ama a tus enemigos y haz bien a los que te odian. Lucas 6:27. Lucas no veía en la hija del emperador a una adversaria, sino a una persona que necesitaba ayuda. Su valentía nos invita a reflexionar. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a ir por amor a los demás? ¿Seríamos capaces de dejar de lado nuestras diferencias, nuestros miedos, para ser un instrumento de sanidad y esperanza? El sacrificio de Lucas no solo sanó a una niña, también dejó una impresión duradera en quienes presenciaron ese acto. Los que lo rodeaban no podían ignorar la conexión entre su fe y sus acciones. Este es el poder del amor cristiano. Transforma corazones no solo por lo que dice, sino por lo que hace. Lucas nos recuerda que la verdadera fe no se mide por palabras, sino por la capacidad de actuar con compasión, incluso en circunstancias adversas. El impacto de esa cura trascendió lo físico. Abrió una puerta para que otros vieran el reflejo de Cristo en las acciones de Lucas. Su sacrificio fue un recordatorio de que, aunque este mundo puede ser hostil, el amor siempre tiene la última palabra. Y esto nos deja una reflexión inevitable. Estamos viviendo una fe que demuestra el amor de Cristo incluso cuando nos cuesta algo. Cristo es la esencia del amor y la redención, una verdad que Pablo proclamaba con pasión. En sus cartas describía a un Salvador que no solo nos conoce, sino que nos ama de manera completa e incondicional. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Estas palabras no son solo un recordatorio del sacrificio de Jesús, sino una invitación a reflexionar sobre lo profundo de ese amor. ¿Qué clase de amor es capaz de dar todo, incluso la vida, por quienes no lo merecen? Cristo no ama a medias ni de forma condicional. Su amor es el tipo que transforma, que restaura, que redime incluso a quienes creen no tener esperanza. Esta redención no es solo un acto aislado, sino un proceso continuo. Cada día, Cristo nos llama a dejar atrás lo que nos aleja de Él y a vivir en la plenitud de su amor. Reflexionar sobre esto nos lleva a considerar, ¿estamos aceptando ese amor en nuestras vidas o seguimos resistiéndonos, atrapados por nuestras inseguridades y temores? El amor de Cristo no solo nos restaura, también nos envía a compartirlo con los demás. Pablo lo entendió claramente cuando dedicó su vida a llevar el mensaje del Evangelio a quienes no lo conocían. Su ejemplo nos muestra que el amor de Cristo no es un tesoro para guardar, sino una llama para encender en el corazón de otros. ¿Qué estamos haciendo para que ese amor se refleje en nuestras acciones, en nuestras relaciones, en nuestro entorno? La redención en Cristo no se trata solo de perdón. Se trata de una transformación completa. Él nos invita a ser nuevas criaturas, a vivir con propósito, con alegría, con esperanza. Este amor no pide nada a cambio, pero cuando lo aceptamos, cambia todo. Y aquí queda una reflexión. Si Cristo nos ama con tanta plenitud, ¿cómo podemos dejar pasar la oportunidad de vivir y compartir ese amor redentor? La vida terrena es como el agua que se desliza entre los dedos, frágil, fugaz, imposible de retener. Pablo lo entendía profundamente cuando comparaba la existencia humana con una tienda temporal que un día será reemplazada por una morada eterna. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 2 Corintios 4:17. Estas palabras no minimizan las dificultades de la vida, pero nos invitan a verlas bajo una luz diferente. Lo temporal nunca podrá compararse con la eternidad que Cristo nos promete. A menudo nos aferramos a lo que vemos y tocamos, como si esta vida fuera todo lo que hay.
Pero Pablo nos recuerda que lo visible es pasajero, mientras que lo invisible es eterno. Esta perspectiva cambia completamente la manera en que enfrentamos nuestras prioridades y desafíos. ¿Cómo viviríamos si realmente creyéramos que nuestras vidas son solo un preludio de algo infinitamente mayor? Reflexionar sobre esto nos ayuda a soltar el apego a lo efímero y a enfocarnos en lo que tiene valor eterno. La transitoriedad de esta vida no es motivo de desesperación, sino una razón para vivir con propósito. Pablo no veía el tiempo como algo que simplemente pasa, sino como una oportunidad para glorificar a Dios en todo. Sus esfuerzos no estaban dirigidos a acumular riquezas terrenales, sino a invertir en aquello que trasciende la muerte: la fe, el amor, el servicio. Este enfoque nos desafía a examinar nuestras propias vidas. ¿Qué estamos construyendo? ¿Algo que el tiempo destruirá o algo que permanecerá para siempre? La eternidad en Cristo no es solo una promesa futura, es una realidad que comienza aquí y ahora. Pablo vivía cada día con la certeza de que su verdadero hogar no estaba en este mundo. Su confianza en la vida eterna le daba una paz y una alegría que nada podía arrebatarle. Y esto nos deja una pregunta poderosa. Si esta vida es pasajera y la eternidad es segura en Cristo, ¿estamos viviendo con los ojos puestos en lo eterno o seguimos atrapados en lo temporal? Vivir para Cristo es abrazar un propósito que trasciende todo entendimiento humano. Pablo lo expresó con una claridad desconcertante. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Estas palabras no son una declaración sombría, sino una afirmación de esperanza. Pablo entendía que su vida llena de pruebas y sacrificios no era un fin en sí misma, sino un medio para glorificar a Dios. Cada respiración, cada acción, era una oportunidad para reflejar a Cristo. Vivir de esta manera transforma lo cotidiano en eterno. La idea de que la muerte puede ser una ganancia puede parecer extraña, incluso perturbadora, en un mundo que la teme tanto. Pero para Pablo, la muerte no era el fin, sino el principio de una vida plena en la presencia de Dios. Esto no significa que despreciara la vida terrenal, sino que su perspectiva estaba completamente enfocada en lo eterno. Reflexionar sobre esto nos lleva a cuestionarnos: ¿estamos viviendo con la misma convicción? ¿O estamos tan aferrados a lo terrenal que olvidamos la promesa de la eternidad? Vivir para Cristo no es un camino fácil, pero sí lleno de propósito. Pablo enfrentó persecuciones, cárceles, naufragios y rechazo, pero nunca perdió de vista la recompensa que lo esperaba. Su vida es un recordatorio de que el sufrimiento en este mundo no se compara con la gloria que será revelada en la eternidad. Romanos 8:18. Este enfoque nos invita a cambiar nuestra perspectiva sobre las dificultades. No son obstáculos, sino oportunidades para glorificar a Dios y fortalecer nuestra fe. La recompensa de la muerte no es solo escapar del sufrimiento, sino entrar en una comunión perfecta con Cristo. Para Pablo, esto era el objetivo final, el tesoro más valioso. Y aquí surge una reflexión profunda. Si vivir para Cristo significa encontrar propósito en cada momento, y la muerte significa ganancia, ¿qué nos detiene de entregarnos completamente a Él? La vida cristiana no está exenta de desafíos, pero en cada paso encontramos una verdad fundamental: la gracia de Dios es suficiente. Pablo en sus cartas lo expresó de manera profunda: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». 2 Corintios 12:9.
Estas palabras no solo fueron una respuesta a sus propios momentos de lucha, sino un recordatorio eterno de que no importa cuán grande sea la dificultad, la gracia divina es siempre mayor. No se trata de lo que podemos hacer, sino de lo que Dios puede hacer a través de nosotros. La suficiencia de la gracia no significa que los problemas desaparecen, sino que enfrentarlos ya no depende únicamente de nuestras fuerzas. Pablo entendió esto en carne propia cuando pidió 3 veces que Dios le quitara un aguijón en la carne y recibió como respuesta que la gracia era todo lo que necesitaba. Reflexionar sobre esto nos desafía a replantearnos nuestras propias luchas. ¿Estamos buscando soluciones humanas o confiando plenamente en la gracia divina para sostenernos? La debilidad, vista a menudo como un obstáculo, se convierte en un lugar donde el poder de Dios se manifiesta. Pablo no ocultaba sus limitaciones, las usaba como testimonio del poder transformador de la gracia. Esto nos invita a abandonar el perfeccionismo y aceptar que Dios no busca personas perfectas, sino corazones dispuestos. La pregunta clave es, ¿estamos permitiendo que nuestra debilidad sea el espacio donde Dios muestre su fuerza? Pablo vivió confiando en que la gracia de Dios era suficiente en toda circunstancia. Esa confianza le permitió enfrentar persecuciones, cárceles y desafíos con una fe inquebrantable. Su ejemplo nos enseña que la gracia no solo nos salva, sino que nos sostiene cada día. Y aquí queda una reflexión inevitable. Si la gracia de Dios es suficiente, ¿por qué seguimos buscando fuera de Él lo que ya hemos recibido en abundancia? En sus últimas palabras, Pablo dejó un mensaje que resumía el corazón de su fe y su misión. La gracia sea con todos vosotros. 2 Timoteo 4:22. Estas palabras no son un simple saludo o una despedida convencional, son una bendición poderosa y un recordatorio de lo esencial en la vida cristiana. Pablo, después de todo lo que vivió, persecuciones, sufrimientos, triunfos y sacrificios, tenía claro que la gracia era el regalo más valioso que podía dejar. Su mensaje final no solo es para los que vivieron en su tiempo, sino para todos los que leen sus palabras hoy. La gracia es el hilo conductor de toda la Escritura y de la vida de Pablo. Desde su transformación en el camino a Damasco hasta sus últimos días en prisión, cada paso estuvo marcado por la gracia de Dios. Esta no es solo un concepto abstracto, es el favor inmerecido, la fortaleza en la debilidad, la paz en medio del caos. Reflexionar sobre este mensaje final nos lleva a preguntarnos, ¿estamos viviendo conscientes de esa gracia que nos sostiene cada día? Pablo entendía que la gracia no era algo que se merecía, sino algo que se recibe con humildad. Por eso, su despedida no es una exaltación de sus logros, sino una invitación a depender completamente de Dios. Esta perspectiva nos enseña que, al final, no se trata de lo que hacemos o logramos, sino de lo que Dios hace en nosotros. Su mensaje final es un recordatorio de que, aunque nuestros esfuerzos sean limitados, la gracia de Dios siempre es suficiente. El deseo de Pablo de que la gracia esté con todos es un llamado a vivir con gratitud, esperanza y fe. Sus palabras finales no solo cierran una etapa, sino que abren una reflexión profunda. Si la gracia fue suficiente para Pablo, quien enfrentó las pruebas más duras, ¿cómo no será suficiente para sostenernos a nosotros también?